Bien, muy buenos días nuevamente. Estamos en la unidad número 3 de aprendizaje número 3, planeación de un emprendimiento comunicacional. En esta unidad hemos visto la primera clase, la definición de lo que es planeación como función del proceso administrativo. Dentro de la planeación identificamos que hay dos etapas. La primera es la previsión y dentro de la previsión hemos visto las decisiones en situaciones bajo condiciones de incertidumbre, de riesgo y de certeza. Hoy vamos a ver cómo desarrollar un análisis situacional y para eso explicamos qué significa justamente un análisis. Análisis representa enunciar características que pueden ser físicas o de comportamiento, pero de manera profunda, parte por parte. A diferencia de la descripción, si bien la descripción permite un enunciado o relato de las características, pero se las desarrolla de manera general. En cambio, el análisis no solamente enuncia, sino también relaciona. Por eso, analizar no es lo mismo que observar. Tienes a una persona que tiene, bueno, una apariencia atractiva. Ok, la observas, pero observar no es lo mismo que analizar. Analizar significa enunciar y relacionar las características entre sí para encontrar para encontrar justamente algún vínculo, relación y para poder comprender justamente como tal un aspecto, una situación. Y con ello voy justamente al concepto de situacional, al concepto de situación. Cuando nos referimos justamente a situación, estamos hablando el lugar donde está ubicada una cosa, ¿sí? O una persona o un fenómeno. Cuando hablamos específicamente de la situación, nos referimos a la posición que ocupa respecto justamente a bueno, respecto a, en tiempos de espacio, de manera concreta. En esta situación, al hablar de situacional, nos vamos a referir a dos mm, factores que los vamos a concebir como externos. Aquello que llamamos los factores externos. Un momentito, voy a cerrar esto. Factores externos. Cuando hablamos de un análisis situacional, nos referimos justamente a establecer la identificación de los factores externos, que se llaman factores críticos, ¿ya? Y se dicen externos porque no dependen de la empresa, no dependen de la entidad, no dependen del medio de comunicación, sino dependen de otras personas. Y al hablar de la situación, en el marco de los factores externos, vamos a reconocer dos sustantivos que nos deben ser muy, pero muy conocidos. Uno de ellos es la oportunidad o las oportunidades. Y con las oportunidades hay otros factores. ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? Cuando hablamos de oportunidades, siempre, por lo general, nos referimos también otra, de otras, de otros factores. A ver, Caterín Pinaya. Caterín, Buenos días, Juanar. buenos días. Si te digo oportunidades, siempre mencionamos las oportunidades con algo, también con otro nombre, ¿no? ¿Nadie? Sí. Jocelyn Cáceres. Carla Andrea, adelante, por favor, Carla Andrea. Cuando se habla de oportunidades, creo que se menciona al FODA, ¿no? Que también están las fortalezas, las debilidades y las amenazas. Muy bien, pero vamos a concentrarnos en las amenazas, ¿sí? Muy bien, nos referimos al FODA, sí. El FODA es un análisis bajo una matriz que nos permite establecer una planificación estratégica.
No se utiliza simplemente para el diagnóstico, sino para la planificación estratégica, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos a los factores críticos externos, nos vamos a referir a las oportunidades y a las amenazas. Oportunidades y a las amenazas para poder entender justamente en esta lógica. Los factores críticos externos se refieren a aquellas variables o condicionantes que no dependen de nuestra voluntad. Me refiero justamente a la empresa, al medio de comunicación. No dependen de la gerencia, de los administradores. Su suceso o desarrollo, crecimiento, reducción no depende específicamente de la voluntad, su supervivencia o, o su por decir así, fortalecimiento. No depende de la gerencia, de la administración del medio de comunicación, sino establecen del entorno, de la competencia y de otros factores que inciden justamente en el medio de comunicación. Estos pueden ser positivos, oportunidades, o negativos, considerados como amenazas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un análisis situacional en primera parte, identificando oportunidades y amenazas. Oportunidades y amenazas, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por una oportunidad? Jocelyn Cáceres. Buenos días, Gunnar. Hola, buen día. Sería ¿Qué se una entiende? oportunidad, es algo que se te da. Sería, ¿cómo explicarlo? Como que un ejemplo sería un trabajo, digamos, una oportunidad de que puedas adquirir algo o entrar a un trabajo. Bueno, algo que se te da, muy genérica esa explicación. No comprendí mucho tu ejemplo, pero puede ser que Henderson, sí. Henderson Quilla. Gunnar, Hola, qué entiendes por oportunidades? por situaciones que no se dan cotidianamente, ¿Qué cosita? No te he entendido. situaciones que no se dan de manera cotidiana, Situaciones que se dan de que manera pueden cotidiana. ofrecer algo para, ya sea para bien o para mal para la persona. No estoy entendiéndote. ¿Ustedes la han entendido, chicas? Situaciones que no se dan a diario, no creo que sea eso. A ver, la situación es la posición en la que nos encontramos. Entonces, una oportunidad no es una situación, es un factor. Y estamos hablando, es un factor crítico externo. ¿Qué significa eso? Que puede ser una variable generada por el entorno, ¿ya? Luis está levantando la mano. Adelante, Luis. Sí, justamente Gunnar iba a decir lo que menciona, es algo externo, pero la oportunidad es algo favorable del cual se puede sacar un beneficio, ya sea pues para crecer, para mejorar o entre otros elementos, ¿no? Entonces, es un factor externo que te permite o que te va a permitir sacarle provecho, beneficio. Muy bien. Como esta es la clase de administración de medios, gracias, Luis, sí, estás en lo correcto. Vamos a señalar que la oportunidad es un factor crítico externo. La oportunidad es un factor crítico externo. ¿Qué significa crítico? Que influye en la situación. ¿Qué significa externo? Que no depende de la voluntad del medio de comunicación, de sugerencia de la administración, y que puede ser aprovechado por el personal del medio de comunicación para llegar y tener en cuenta. Entonces, ¿a qué nos referimos? Ustedes están viendo, ¿sí? Unas matrices que hemos desarrollado para este curso y que las vamos a compartir o las voy a compartir para que ustedes las puedan descargar. En estas matrices, pues aquí está cómo formular una misión. Cómo formular una misión. Ustedes
tienen que plantear una misión y una visión para televisión universitaria, para Radio San Simón, partiendo, por favor, de la misión y visión que tienen ambos medios. Este, por ejemplo, es para Radio San Simón. ¿Cómo se formula una misión? Hay que justamente responder a estas preguntas. Y ustedes puedan responder estas preguntas y estas matrices ya están catalogadas para poder justamente agarrar las respuestas y para que puedan modificarlas. Y luego copiarlas acá para poder mejorarlas, ¿sí? Entonces, para redactar una misión, simplemente podemos responder estas preguntas. Y esas respuestas nos generarán un conjunto de términos con los cuales podemos mejorar la redacción en el enunciado de la misión. Lo propio de la visión nos permite saber específicamente y establecer en qué sitio o en qué lugar, en qué posición vamos a estar en un determinado tiempo. ¿Qué queremos lograr para el 2026, para el 2027, 2028, 2029 y 2030? Pueden poner sus respuestas acá y fundamentar las respuestas con evidencias que surge a partir de los estudios de audiencia que han realizado. Y a partir de eso, la empresa Radio San Simón o TV podrá ser líder en su ramo en 5 años. Dos opciones, sí o no. Si decimos que sí, la visión será superlativa, pero si decimos que no, pues justamente habrá que señalar si la empresa por lo menos se va a aproximar a los límites, o bueno, a los líderes del mercado. No sé, por ejemplo, si hablamos de TV1, Unitel, Red 1, etcétera. Si decimos que sí, formulamos una visión competitiva. Si no es posible, será una visión cuantitativa. Y en función a eso pueden redactar y mejorar. Esta es la visión de televisión universitaria, para tomar justamente un ejemplo. Ahora, aquellos factores que nos ayudan a lograr la misión y la visión del medio de comunicación son las oportunidades. Los factores críticos externos que nos ayudan a lograr la misión, esta que está formulándose acá, y la visión son las oportunidades. Aquellos sucesos, variables, que no dependen de la voluntad de la gerencia del medio de comunicación, pero que ayudan a lograr, a desarrollar la misión del medio de comunicación y la visión, son las oportunidades. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Alguien que no esté de acuerdo? ¿Alguna persona que tenga otro conocimiento o alguien que quiera justamente participar? Les escucho. Mucha. Daniel Vilca. Daniel Vilca. Sí, bueno, ¿Alguna pregunta? tal vez si podría repetir eso de que que las oportunidades son los factores externos de la visión y misión, dijo. No, no son los factores externos de la misión y la visión. No. ¿Cómo identificamos un factor positivo para la empresa? Cuando ese factor nos permite lograr la misión y la visión del medio de comunicación como tal. Acá hay una misión, muy bien, y hay una visión. Entonces, aquellos factores que son externos al medio de comunicación y que permiten el logro de esta misión y de la visión, representan las oportunidades. Por el contrario, aquellos factores críticos externos que reducen o que obstaculizan o que perjudican el logro de la misión
y el desarrollo de la visión, ¿ya? Son las amenazas. Ah, ya. Oportunidades y Gracias, Gunnar. amenazas son factores críticos externos. Y las oportunidades permiten el desarrollo de la misión, logrando la visión en 5 años plazo. En cambio, las amenazas, por el contrario, son factores críticos externos que impiden, que perjudican, que obstaculizan o que están en contra o que inciden negativamente al desarrollo de la misión y al logro de la visión. Vamos a señalar algún ejemplo. De manera concreta. La incidencia de un medio de comunicación, pues ustedes han señalado en este momento ya que la generación Z, su generación, ¿escucha radio FM, sí o no? Hola. La generación Z. La generación No Z. escucho. ¿Sí? ¿No escucha? ¿Cuánto más o menos es el porcentaje de acuerdo al estudio de audiencia que han desarrollado ustedes? Hola. A ver, Trinidad Cuellar. Que es difícil que participen, no sé. Son comunicadores, tienen que comunicarse. Trinidad Cuellar, Buenos días, Gunnar. buen día. Gracias por encender la cámara. No sé por qué no has encendido hace rato. Pero, a ver, de acuerdo al estudio de audiencia que ha desarrollado tu equipo y que han presentado, la generación Z escucha radio FM. No. Ya. Vamos a ver justamente ese factor. ¿En cuánto de por ciento no escucha? De cada 10 personas que han consultado, ¿cuántas no escuchan? No lo tengo a la mano ahorita directamente, pero voy a Pero, revisar. ¿qué? ¿No la tienes, pero la vas a revisar? ¿Has hecho el trabajo? Sí, solo que no me Porque memorizo esos el datos no porcentaje. se olvidan. Bueno, en todo caso, vamos a suponer, no sé, a ver, no quisiera suponer nada. Ustedes han hecho un estudio de audiencia. Generación Z, de cada 10 personas, ¿cuántas escuchan radio en FM, en frecuencia modulada? Cualquier grupo que tenga la respuesta precisa. ¿Nadie? ¿Han hecho la encuesta, sí o no? ¿O han cocinado? Uy, ya me está preocupando eso y se está grabando, lastimosamente. Pero su silencio me hace pensar mal. Por favor, adelante, te escucho. Gunnar, de nosotros, de nuestro equipo, era el 36.4. 36.4 son es decir, estamos hablando que más o menos 73.6% de las personas, 6 de cada 10 jóvenes de la generación Z no escuchan la radio. Entonces, comparo justamente con esta misión. Somos un medio de comunicación y emisión radial. Uy, grave. ¿Por qué? Porque acá estoy refiriéndome al medio de a la frecuencia, ¿cómo sale? Radial. Si estoy hablando de radial, estoy hablando de que estoy subordinando la programación al medio, radio. Habría que utilizar justamente otro concepto, porque la radioemisora establece simplemente una recepción de ondas. Había que utilizar emisión sonora. Quizás eso sería diferente. Pero al decir emisión radial,
en esta misión estamos señalando de que la vía de programación de la radio, bueno, del medio de comunicación es a través de la radio. Estamos subordinando al medio la programación y eso no es conveniente con esta tendencia, porque esta tendencia nos dice que de cada 10 personas de la generación Z, solamente, de cada 10, solamente escuchan 4 personas como máximo. Entonces, solamente por este término radial, que podemos justamente ver por lo demás, etcétera, aunque diga aquí digital, se nota que todo está subordinándose en función a la radio. Y si de 10 personas, 4 escuchan la radio, sencillamente la mayoría no está escuchando. Esa tendencia, que es una tendencia social, es un factor crítico externo, pero que es una amenaza. ¿Ya? Sería una amenaza. Entonces, por eso se ha puesto acá como ejemplo. Nueva generación que consume y genera podcast como alternativa a la radio. Tomando en cuenta esta misión y tomando en cuenta que el medio de comunicación está subordinado a la frecuencia de radio, pues un factor social es el que estamos manejando como ejemplo. Otro factor que se pueda justamente generar. Los factores externos pueden concebirse justamente desde el ámbito de la economía, de la política, de la sociedad. Pueden identificarse dentro del aspecto legal o pueden justamente establecer dentro de los aspectos tecnológicos. Vamos a señalar justamente un poco y vamos a trabajar con los ejemplos que hemos definido. Radio San Simón es la radio de la Universidad Mayor de San Simón. Y esta radio, al ser una radio pública, puede tener financiamiento del Estado destinado a fortalecer las emisoras locales. ¿De dónde saco esta información? Pues tengo que identificar la fuente que me permite establecer este factor crítico como tal. Por favor, voy a pedir a ver a quién no tiene cámaras. Camila, ¿has apagado tu cámara? Qué raro. Camila Otero. Sí, Gunnar, disculpe, me estaba moviendo a mi cuarto, por eso la apagué. ¿Estás ordenando tu cuarto? O bueno. O sea, me moví de la cocina a mi cuarto. Ya. ¿Qué pasó? Creo que no es bueno pasar clases online porque estamos haciendo otras cosas. Pero bueno, por favor, ¿puedes dar lectura a lo que estoy marcando? Ok. Actualmente las radioemisoras retomaron sus emisiones y el objetivo del gobierno es fortalecerlas con equipamiento para que se consoliden como voz de los sectores sociales del área rural. ¿Ya? Entonces, primero, lo que hay que identificar, lo que tenemos que hacer es identificar las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades son los factores críticos externos, aquellos que no dependen de la administración del medio de comunicación y que permiten el desarrollo de la misión o el logro de la visión. Considerando esta misión y habiendo hecho una búsqueda, se ha identificado que en la agencia de noticias AVI, fíjense, control C, control V. En la agencia de noticias AVI, esta información nos señala que los medios de comunicación ya están siendo apoyados por el Estado, por el gobierno. Bueno, no sé si esta oportunidad será tan actual ante el cambio de gobierno, pero por lo menos hay una nota informativa del año 2023 que nos dice justamente ahí, ¿no? Y que puede la radio obtener algún financiamiento a partir de esta ayuda gubernamental. Por lo general son proyectos IDH.
Lo primero que tienen que hacer ustedes es identificar factores críticos externos del ámbito económico, del ámbito político, del ámbito social, del ámbito jurídico legal y del ámbito tecnológico. Identificar los factores económicos, políticos, sociales, jurídico-legales y tecnológicos. Y estos justamente pueden ser desarrollados o realizados a partir de búsquedas respectivas, es decir, a partir de fuentes. ¿Por qué hice que pueda leer Camila? Porque no se trata de impresiones o de opiniones. Los factores críticos externos deben salir de una búsqueda, de una investigación que permiten establecer una fuente creíble para que realmente suceda ello. Las oportunidades y las amenazas no son percepciones, no son subjetivas, sino son factores objetivos que inciden positivamente o negativamente, al desarrollo de la misión y al logro de la visión. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Aileen, Mariana. Sí, Gunnar. ¿Alguna pregunta? No, ninguno. ¿Me puedes explicar lo que acabo de señalar, por favor? ¿Me puedes explicar lo que acabo de señalar, por favor? Te estoy grabando, Aileen. Y has apagado tu micrófono, lo que me da a entender sencillamente que no estás atendiendo en clase. Queridos amigos, creo que voy a evaluar esto justamente de pasar clase de manera online. No somos muchos como el semestre pasado, pero dejen de engañarse. No se trata que el docente hable con un monólogo. Se trata de que ustedes puedan comprender, puedan generar un crecimiento. La respuesta de Aileen me da a entender que ella no ha atendido y su silencio y al apagar el micrófono me da a entender sencillamente de que me ha dicho una respuesta que puede justamente no tener fundamento en lo que ella está sabiendo, porque no está atendiendo lo que estamos hablando de la construcción de esta matriz. Y si ustedes no saben cómo hacer una matriz de evaluación de factores externos, lo que estoy explicando, creo que no puedo certificar que ustedes saben administración. ¿Ya? Ilian Galleguillos. Ilian. Buen día, Gunnar. Hola, ¿me puedes explicar lo que acabo de señalar, por favor? Yo no entendí muy bien la parte que leyó Cami, Gunnar. ¿Y por qué no has preguntado? Andy, Es que recién adelante. terminé de explicar. No, porque no estás atendiendo o porque probablemente estás echada o algo así. No es la forma de pasar clases. Queridos amigos, no es la forma esta de pasar clases. Ya, no voy a tener una evaluación precisamente para saber el desempeño, cómo estamos, y si es necesario, vamos a cambiar a clases presenciales para que yo justamente cambie el aula. Hemos tomado un aula remota porque el anterior semestre éramos 161. Ustedes son menos, bueno, son 61 personas en este momento. 60, para ser precisos. Entonces, pasaremos clase presencial, porque no funciona de esta manera. No está bien. Andy, por favor, adelante.
Gunnar, yo quería repetir lo que usted dijo. Nos dijo que debemos identificar los factores críticos externos en varios ámbitos, como en el económico, jurídico, social y tecnológico, y que eso va a salir de una búsqueda, de una investigación que no son nuestras percepciones, y eso nos va a ayudar al desarrollo de nuestra visión y al logro de nuestra misión. De acuerdo. Muy bien, Andy. 3 clases más voy a evaluar. Y bueno, si el comportamiento sigue de esta manera, voy a solicitar a dirección académica el cambio de aula y vamos a pasar a clases presenciales, ¿ya? Para que yo tenga la certeza de que ustedes están aprendiendo, porque no podemos pasar de esta manera. No pueden hacer otras actividades durante el periodo de clase, no pueden decirme que ustedes que han comprendido cuando no lo han hecho. No, eso es engañarse a ustedes y engañar al Estado que está invirtiendo en ustedes en su formación profesional. 3 clases, a partir de ahora evalúo justamente cómo está viendo la respuesta. Y si encuentro de que no está funcionando esto, cambiamos el aula y sencillamente voy a pasar clase con ustedes de manera presencial, porque por lo menos ahí voy a verificar que estén trabajando en aula y voy a preguntar uno por uno, porque ahora, no sé, los que tienen su cámara apagada pueden estar echados o pueden estar, no sé, haciendo otra actividad o pueden no estar desarrollando otra situación y esta no es la manera de pasar clases online, ¿ya? Bueno, ¿cómo van a hacer ustedes a desarrollar este análisis? Lo que antes hacíamos era justamente hacer una búsqueda ya de todos los periódicos, hacemos una investigación documental como tal. Pero ya se ha desarrollado justamente en estos 2 años medios que nos permiten establecer la generación de elementos que es más práctica y mucho mejor. Entonces, por esa razón, yo les sugiero utilizar Perplexity.ai, que es una inteligencia artificial. ¿Están viendo, verdad? ¿Hola? Sí, Se Gunnar. ve. Sí, Ya. Gunnar se ve. Ok. Perplexity.ai. En Perplexity ustedes justamente pueden encontrar, ¿por qué es lo que me gusta de Perplexity? Porque realmente, inclusive para hacer un estado del arte en una investigación básica, les sugiero que utilicen Perplexity y no otro dispositivo mm, que sea, bueno, hablo de los gratuitos, ¿no? De los pagos podemos encontrar quizás otro tipo de aplicaciones. Pero Perplexity en estos aspectos me permitiría justamente desarrollar. Entonces, voy a colocar para una radioemisora que considera esta misión, abro comillas, voy a copiar la misión de la radio. Voy a abrir comillas y voy a cerrar comillas. Y esta visión vamos a señalar las dos, la misión y la visión. Identifica factores críticos externos, factores críticos externos dentro de la economía
boliviana que inciden positivamente, entre paréntesis, oportunidades, y negativamente, entre paréntesis, amenazas al desarrollo y logro de la misión y visión mencionadas. No es necesario, por favor, que ustedes copien los prompts. Pueden justamente también. La idea es que se identifique la misión y la visión y que Perplexity pueda identificar factores críticos. Puedo aplicar acá, aquí dice, hacer una investigación profunda. Bueno, como es gratuito, solamente me da 3 opciones por este día. Pero a ver, vamos a ver. Lo más importante de esto, aquí digo establecer fuentes para la búsqueda. Puedo justamente señalar todo el Internet académico, debates, opiniones o finanzas. Entonces, podría justamente generar en la web y elementos académicos. Y le voy a decir que lo haga. Entonces, acá está buscando y está revisando dentro del campo de la economía aquellos factores. Y obviamente va a tomar algún tiempo puntual y esto justamente es lo que va a referir, ¿ya? Aquí habla de la transformación digital, inclusión financiera, sectores con alto potencial de dinamización, amplia base poblacional universitaria y urbana. Pero ustedes no tienen que ser tan ingenuos de copiar esto. No, tienen que revisar la fuente. En este caso, ¿por qué les permito que utilicen o les sugiero que utilicen Perplexity? Para revisar la fuente, si la fuente es creíble de manera concreta. Aquí hay una revista que se llama Management. Hay que verificar si esta fuente es creíble o si simplemente es una fuente que puede no ser útil, porque puede ser un poco muy subjetiva. Al parecer esta es una empresa, a ver, que habla sobre banca. Hay que ver justamente si hay una empresa seria detrás de esta fuente de información. A ver, menú, magazine, nosotros, Media Kit. Acá está. Ikiagi. Bueno, habría que justamente verificar la fuente. No estoy verificando la fuente. Por razones de tiempo, ya, como no estoy verificando la fuente, no la consideraría a este factor, lo obviaría. ¿Por qué? Porque la fuente, en este aspecto, no me permite identificar el editor de esta revista. No me está permitiendo identificar. No, directamente me pone la revista, pero no me señala quién es esta revista, quiénes son los autores. Y si no hay justamente referencia a ello, es mejor no correr riesgos y preferentemente, si no hay el autor, no citar. Entonces, esta de acá no la cito porque esta revista no tiene autor. Y lo propio, acá también, management, es la misma. Sectores con alto potencial. No tomo esto porque no hay el autor. Acá hay amplia base universitaria y urbana. ¿Puede ser esto algo? Sí, porque es una investigación de Javier Albo, que en paz descanse, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA, que desarrolló justamente que las universidades públicas tienen tienen una gran cantidad de estudiantes y que estos pueden consumir o tienen capacidad financiera. Entonces, sí, este factor
amplia base poblacional universitaria, este factor lo voy a considerar como como un factor económico. Voy a considerarlo porque lo he verificado. Perdón. Lo pegamos. Y obviamente, en el desarrollo de esto, copiamos lo señalado. Pero más importante que copiar es señalar la fuente. Copiar dirección de enlace y pegar. Y acá está justamente fundamentado ello. Lo propio hay que ser en los términos políticos, sociales, jurídico-legales, tecnológicos. Ahora voy a revisar las amenazas. Revista Management no tiene autor, no lo puedo justamente ver. Incertidumbre política y crisis económica. Vamos a ver la fuente. La fuente, Roberto Bot, Agencia de Noticias Fides. Porque dice Agencia de Noticias Fides, sí reconocemos que es algo serio, porque esta es una agencia reconocida. Entonces, de esta manera podemos leer y podemos decir que hay una incertidumbre política. Sí, hay una incertidumbre política. No sabemos qué va a pasar ahora en nuestro país porque hay un balotaje con dos opciones y bueno, de manera concreta no sabemos cuál va a ser justamente la opción que vaya a ganar porque los resultados han sido sorpresivos. Específicamente, sí, es cierto esto que dice acá. Existe una incertidumbre política o una crisis económica. Yo no lo copiaría del todo. Pondría justamente acá, existe una crisis económica a partir de la incertidumbre política. Sí, sí existe. Entonces, en función de ello, ¿qué nos dice acá? La polarización política, etcétera. Copiamos esto de acá. Y justamente lo importante es identificar la fuente de información. Entonces, y ponemos ahí la fuente de información. Lo mismo hay que hacer con los factores políticos, los factores sociales, jurídicos, legales y tecnológicos. Reitero, económicos se refiere a la incidencia de los factores que son tierra, trabajo, empleo y dinero. No solo dinero, tierra, trabajo, empleo y dinero. Los factores políticos, aquellos que surgen justamente con políticas del gobierno o por desarrollo del gobierno o por aspectos electorales. Factores sociales, aquello que se refiere al comportamiento de la sociedad y tendencias. Jurídico-legales, aquello que surge a partir del desarrollo de leyes, decretos y reglamentaciones. Y factores tecnológicos, aquello que se refiere a la generación y producción de conocimiento y aplicación de este. ¿Alguna pregunta, por favor? Voy a preguntar a Silvia Llanos. Silvia. Gunnar, buenos días. ¿Alguna pregunta, Silvia? Buen día. No te No, Gunnar, escucho. todo está claro.
Silvina, ¿todo está claro? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un factor tecnológico y un factor económico? Silvina, ¿cuál es la diferencia entre un económico, la diferencia entre un factor crítico económico y un factor crítico tecnológico? Por lo visto no está claro, ¿verdad? No, estando así, compañeros, no, yo no puedo certificar que Silvina haya comprendido como ella dice. Raiza, adelante, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Gunnar, si por favor puede volver a repetir, me ¿Qué perdí, cosa? estaba un poco más. ¿Qué cosa? Económico y social, por favor. Ya. Cuando hablamos de los Económico y social. factores económicos, estamos hablando de aquellos que inciden en la generación de empleo, el desarrollo del trabajo o justamente el establecimiento de riqueza y manejo de dinero. Cuando hablamos de dinero es específicamente finanzas, pero pero fuera de las finanzas hablamos de la economía y la economía se refiere a la distribución de los recursos escasos que son trabajo, territorio, dinero y tierra, bueno, también, ¿no? Entonces, para ponerlo justamente en ese aspecto. Entonces, los factores políticos hacen incidencia en la generación de empleo, la generación y acumulación de riquezas, manejo del dinero, como tal, ¿no? Los factores políticos se refieren a aquellas disposiciones gubernamentales, ¿ya? Porque van por la incidencia y la generación de las fuerzas políticas que también señalan en tiempos electorales. A diferencia de las jurídico-legales se apoyan, como dice su nombre, en leyes, normas establecidas. En cambio, lo político se basa en tendencias, en ideologías, no en normas. Los factores sociales están en referencia al comportamiento de la sociedad, que surge de manera concreta a partir de trabajo cotidiano, el comportamiento cotidiano, las tendencias como tal. Y los factores tecnológicos emergen a partir de la aplicación de los conocimientos que se pueden establecer, ¿sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí, Gunnar, muchas gracias. A ti, gracias, Raiza. Berenice, te escucho. Berenice, Era para que sí vuelva a repetir en ese aspecto también, porque teníamos esa duda, pero sí, ya ya, está aclarado. ya. No me molesto cuando necesito, por favor, para eso estoy, puedo repetir N veces y de distintas maneras. Pero sí les digo, a nadie les gusta ser engañado. Entonces, cuando yo pregunto a alguien si ha comprendido y me responde el clásico sí, pero no he entendido, realmente no hacen, bueno, sí es una molestia porque yo me siento engañado, pero el daño no es a mí. El daño son a las personas que se están autoengañando diciendo que saben cuando no. Y realmente un poco esto es molestoso porque es el Estado boliviano el que está invirtiendo en tu educación y están en muchos aspectos engañándose y traicionando específicamente esa confianza del Estado Nacional. Rocío, adelante, te escucho. Es una pequeña duda, pero ¿cómo medimos la importancia de cada punto que hay en Todavía no he cualquier... llegado todavía no he llegado a ese Ah, punto. ya. El siguiente punto voy a señalar, ¿ya? Ah, Lo está que bien. ahora he dicho simplemente es cómo identificar factores críticos externos y fundamentar el por qué. Ya, ahora sí, bueno, una última pregunta creo que tiene Berenice. ¿O sí? ¿O bajo la mano? Ya, Era lo mismo, de importancia, ya. sí, porque Vamos con el siguiente paso, cómo establecer la importancia.
Para poder señalar este método responde justamente al desarrollo de una matriz de evaluación de factores externos, una matriz que se llama la matriz, bueno, que es más conocida como la matriz F. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es llenar van a descargar estas matrices, van a descargar o van a copiar en otra carpeta. O creo que les voy a pasar también una carpeta para ustedes para que puedan justamente trabajarla en línea. Hacen las búsquedas y identifican los factores críticos económicos, políticos, sociales, jurídicos, legales y económicos. Y posteriormente, utilizando el método desarrollado por, bueno, en realidad, el inventor o el que ha propuesto la matriz de evaluación de factores internos y externos, matriz F, es justamente Fred David, este autor que ha sacado un libro muy interesante que son conceptos de administración estratégica, ¿ya? Fred David, profesor, ¿ya? De cursos de posgrado y consultor, ¿ya? Esta persona ha desarrollado esta matriz, la matriz de evaluación de factores externos. Y quiero destacar acá el aporte de un autor boliviano que es justamente el profesor Rafael Terrazas Pastor. Rafael Terrazas Pastor, quien justamente el profesor que fue director de la carrera de Ingeniería Industrial. Tenemos su fotito chiquita acá. Este es el profesor Rafael Terrazas Pastor, quien desarrollaba este método para poder establecer la matriz F, ¿ya? La matriz F ha sido desarrollada, reitero, por Fred David, pero el método que vamos a utilizar ha sido justamente ideado por el profesor Rafael Alfredo Terrazas Pastor, donde vamos a establecer una importancia del 1 al 5, como una escala de Giffen, donde 1 es el menos importante y 5 es el más importante. Ustedes tienen que reunirse y a partir de su estudio de audiencia, de los resultados del estudio de audiencia, deben calificar la incidencia de este factor para el desarrollo de la misión y el logro de la visión. En este caso, existe financiamiento del Estado destinado a fortalecer las emisoras locales. Considerando la misión y la visión de Radio San Simón, se ha puesto una importancia 4. ¿Por qué? Porque de este modo algunas radios pueden recibir financiamiento para fortalecerse y dar voz a los diferentes sectores de la población. Algunos de ustedes dirán, la radio ya ha muerto. Eso siempre y cuando haya señal de internet. En otros sitios de Bolivia, donde no llega el internet, bueno, la radio es escuchada, porque la radio fácilmente puede llegar. Recuerden que Bolivia es uno de los países con peor cobertura y el internet más caro de Sudamérica. Ya eso también debería estar en la parte, como un factor de amenaza en la parte tecnológica. Pero bueno, algunas radios pueden recibir financiamiento para fortalecerse. Esta es la razón de esta calificación. ¿Ustedes pueden calificar a criterios? Sí, pero tienen que apoyarse con los resultados de su boleta de encuesta o también otras fuentes que pueden ser viables o creíbles. Ustedes simplemente aquí colocan una X donde señalan este aspecto y lo fundamentan como estamos señalando, ¿ya? Entonces, para calificar la importancia, es una referencia o calificación que dan ustedes, pero a partir de los resultados, de la boleta de encuesta que han podido justamente ustedes considerar. ¿Respondí la pregunta? ¿Sí?
Ustedes señalan y califican desde 1 hasta 5, pero tienen que apoyarse en base a los resultados de la encuesta, de la boleta de encuesta que han desarrollado la investigación de mercado, y en base a esos resultados determinan la importancia del 1 al 5. Una vez que hayan determinado esa importancia, pues sencillamente van a elegir a los que tienen mayor incidencia van a elegir a los que tienen mayor incidencia en esta matriz, ¿ya? Van a elegir con mayor incidencia en esta matriz. Vamos a suponer que se elige esta. Entonces, aquellas que van a ingresar a la matriz F son aquellas que van a tener una mayor importancia. Primero las que tienen 5, luego las que tienen 4, 3, 2, 1, etc. Para poner esta matriz F, ustedes tienen que elegir las 5 o 6 oportunidades o 10, dependiendo justamente de ustedes, considerando los factores económicos, políticos, sociales, jurídicos, legales y tecnológicos que tengan mayor importancia, mayor relevancia, del 1 al 5. ¿Ya? Que tengan mayor importancia del 1 al 5, de manera concreta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo una consulta. Digamos, Ujú. como cada uno está, cada factor es distinto, económicos, políticos y sociales, entonces, si digamos en el rango de importancia tenemos dos que hayamos visto en nuestra boleta de encuesta, ¿las dos van a entrar Sí. en oportunidades? Si hay justamente la incidencia de acuerdo a los resultados de la boleta de encuesta, sí. Sí. Basta que sean muy importantes, ya este es el pase para que estén justamente como oportunidades o como amenazas. Vamos a suponer que, a ver, el número, vamos a ver si hay un número 5. Vamos a suponer que este es un factor relevante. Entonces, ahí está un factor crítico externo. Vamos a suponer que en el factor político esto es importante. Fíjense, lo único que pongo es un más y voy a los factores de mayor importancia. Aquí solamente hay espacio para 5, pero se puede ampliar. Se puede ampliar. Por lo general, yo sugeriría que vayan por lo menos un factor. ¿Listo? Ahí tenemos justamente 5 factores externos. Pueden ser más, pueden ser 6, 7, 8, 9, 10, pueden ser más, no hay problema. Y vamos a elegir también otras amenazas. Esta amenaza, la crisis económica, eso es fundamental. Otra amenaza, los factores, dentro de los factores políticos. Otra amenaza, los factores sociales. Otra amenaza, dentro de los factores jurídico-legales. Le pongo un más y simplemente identifico las amenazas. Y otra amenaza dentro de los factores tecnológicos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a calificar la importancia también del 1 al 5, pero considerando ahora estos factores, solamente estos factores. Voy a considerar del 1 al 5. Vamos a poner la información que difunde la radio sosteniendo la credibilidad, vamos a poner un 4. Y aquí tengo que especificar el por qué. Aquí voy a colocar un 3. Aquí voy a colocar 5. Aquí voy a colocar 4. Aquí voy a colocar 2. Y lo propio acá.
La crisis, pucha, es 5. 3. 3. 2 y 4. ¿Por qué he colocado estos números? Porque obviamente estoy enfocándome solamente en estos factores y tengo que colocar aquí la fundamentación. Después de automáticamente ya me sale el peso y luego tengo que proceder a calificar del 1 al 4. ¿Cuánto la radio aprovecha este factor? 1, no aprovecha o no se defiende. 2, como la competencia. 3, una reacción superior a la competencia. 4, una mejor respuesta del mercado. En este aspecto, la información que rinde la radio tiene más que deber aprendiendo la sostenibilidad. De acuerdo a el sondeo de opinión, vamos a suponer que la población nos dice 3, que es superior a la competencia. Estado y oportunidades para una normatividad de medios más inclusiva. ¿Cuánto aprovecha la radio? No aprovecha como los demás. 2, accesibilidad a lugares lejanos. Radio San Simón, ¿sale en lugares lejanos? ¿Aprovecha sí o no? No, Gunnar, no sale en lugares lejanos, solo sale en cercano. Ok, entonces pondremos, no sale, 1. Acá, se considera el servicio de radiodifusión, se destinan a ser recibidas directamente a todo público. Vamos a colocar esto como 2. Apoyo de la inteligencia de artificial en Radio San Simón. ¿Utiliza Radio San Simón ahí, sí o no? No. 1. Crisis económica. Ucha, esto es grave. ¿Qué hace la radio para paliar la crisis económica? Bueno, lo que hacen los demás radios. Amenaza de la interferencia electromagnética. Vamos a suponer que aquí coloca 2. De acuerdo a las respuestas de la radio, ustedes pueden desarrollar las entrevistas o utilizar las encuestas y también justamente hacer entrevistas a la directora de la radio y calificar del 1 al 4. Fíjense que ya está aquí saliendo una ponderación, multiplicando la calificación y el peso. Y acá la matriz F dice 1.83. ¿Qué significa eso? Sencillamente que debe formular estrategias a la defensiva, que no está aprovechando las oportunidades y no se está defendiendo de las amenazas. Por eso debe hacer estrategias a la defensiva. Esta situación es grave. Cuando vamos a suponer que pasaría lo contrario, donde sí estaría justamente la radio aprovechando situaciones, ¿ya? Vamos a suponer. Y aquí dice 2.69. Puede formular estrategias competitivas o agresivas. En este caso, la matriz F, cuando el resultado final es mayor a 2,5, significa que las estrategias pueden ser competitivas, que pueden justamente buscar mayor competitividad en un mediano o largo plazo. ¿Ya? En cambio, si justamente las calificaciones no han sido de las mejores, fíjense, aquí dice que debe formular estrategias a la defensiva. ¿Me dejo entender? Entonces, esto es un análisis situacional. Nos ayuda a identificar en qué situación está la radio en comparación de otras radioemisoras, ¿ya? ¿Y qué debe hacer? ¿Defenderse o debe buscar mayor competitividad? Voy a poner un video para explicar justamente la matriz F, o F, mejor dicho, la que hemos avanzado ahora. Y voy a poner esto, voy a poner también en el WhatsApp, creando carpetas para cada uno de ustedes, para que ustedes puedan trabajar en línea. ¿Ya? Mañana vamos a continuar justamente con el desarrollo de esta clase. ¿Alguna pregunta? Gunnar, buenos días. Adelante, Pregunta, Maribel. el peso sale igual. Sale el peso igual de las encuestas, ¿verdad? Sí. Para eso han hecho las encuestas, para poder justamente establecer peso y calificación.
Por favor, directores, me tienen que enviar cuál es el programa que van a difundir en televisión universitaria. Me tienen que, o ya se han puesto de acuerdo con Juan Carlos, ¿ya? Y me tienen que enviar justamente eso. Apago la grabación